Amen. This is the day that the Lord has made, Es el día que Dios ha hecho and God is good. y Dios es bueno. His mercy Su misericordia endureth forever. durará y será para siempre. His goodness and mercy. Su bondad y su misericordia. Doesn't matter where I go, No importa dónde vaya, it follows me. Él va conmigo. And I am so happy and thankful for Y today. estoy muy agradecido y muy feliz por el día de hoy, God's presence porque su presencia, la presencia de Dios, is with us. está con nosotros. And when He shows up, Y cuando Él está that's when presente, we experience miracles, signs, and wonders. es cuando experimentamos milagros, señales y maravillas. The apostle told Jesus, El apóstol le dijo a Jesucristo, if I don't go to you, si yo no voy hacia ti, who do I go to then? ¿a quién iré, Señor? And I thank God that I could go, I could run to Y Him, le doy gracias a Dios que puedo ir a Él, que puedo correr hacia Él. and He'll reach out His hand, He'll extend His Y hand. extenderá su mano hacia mí Says, come on, son, y dirá, ven, hijo mío, let's go, vamos, let's go. vámonos. And so I hope you're ready, Espero estén listos para because recibir, God is extending His hand right now. para recibir la mano que Dios extiende hacia ti ahorita. However, He's waiting for you to call upon His name first. Pero Él quiere que clames a su nombre. He will not do anything until Quiere que clames su nombre primero, porque no hará nada you antes call upon His de que name. tú clames su nombre. He's Jesus, He's a gentleman. Él es Jesucristo, es un caballero. He will not do nothing if you don't allow Him. Y no hará nada que tú no le permitas. That's just who He is. Porque es quien es Él. All right, so let's get to it. Today I have quite a bit of information. Comenzaremos y tengo algo bastante información. And I pray that after you hear today's word, Yo oro que después de que escuches la palabra de Dios hoy, that not only will you hear it, pero que no solamente la escuches, but you will meditate on it. pero que medites en ella, You will meditate again, que la medites meditate y again, medites and then put it to action. y la pongas en acción. So let's go ahead and we'll be reading Matthew chapter 21, Estaremos leyendo en Mateo 21, verse 1 through 7. Mateo capítulo 21 del versículo 1 al 7. So Matthew 21, verse 1 through 7. De Mateo 21 del 1 al 7. As they approached Jerusalem and came to how do you say that, love? Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say the Lord needs them, and He will send them right away. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. 4 and 5 says, this took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt that full of a donkey. En el versículo 4 y 5 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, y viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Last verse says, the disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. Y en el 6 y 7 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. So today's topic or subject or title El título de hoy, el subtítulo o el título de hoy, is New Ride. o el tema de hoy se llama Carro Nuevo. But I'm going to break it down in a different
language of today's youngsters, I don't know how you're going to say it, but in today's modern language, 2023, it's a new whip. Lo voy a explicar de otra manera, como dicen la moda, o está de moda decirlo el día de hoy. Es mi mi carrazo nuevo, no sé. Ramflita nueva? I don't know. But in English, it's Mi ranfla nueva. in English, what the other youngsters say is my whip. But cruise my whip. Voy a pasearme en mi carrazo. So today again, the title is my new whip. So, el título hoy es Mi carro nuevo. Everybody has to have a ride. Todos tienen que tener algún tipo de transporte. It doesn't matter where you come from, your background, what you do. It doesn't matter. No importa quién eres, de dónde vienes, qué haces. Todos necesitan un tipo de transporte. Everyone has always been riding a ride, not just when automobiles came. Todos han utilizado algún tipo de transporte, y no solo desde que comenzaron a existir los automóviles. Prior to the automobiles, Y antes de que existieran los automóviles, los carros, people were riding donkeys, la gente se movía y se transportaba en burros, camels, horses. camellos, caballos. I don't know if they ever rode cows. ¿Quién sabe? Maybe. Tal vez hasta vacas, no estoy seguro, ¿verdad? But even Noah Pero hasta Noé had a whip. tenía un modo de transporte. He built, and it wasn't a regular whip. Y no era un carrito, cualquiera. It was a yacht. He built a yacht. Tenía un yate. It was on water, a boat. Porque era su modo de transporte sobre el agua, era un bote. And that's considered transportation as well. Y eso se consideraba un modo de transporte. God has always provided Dios siempre ha proveído a ride for us un modo de transporte para nosotros, to give us relief to our feet, to our body. para darnos descanso a nuestros pies, de nuestro cuerpo. So I pray that today's word Yo oro el día de hoy regarding a new ride or a new whip, sobre la palabra de Dios, sobre un carro nuevo, God would give us spiritual ears que Dios nos dé oídos espirituales for today's prophetic word. para la palabra profética de If hoy. there's a time we need prophetic work, is right now. Porque si hay algún tiempo necesitamos una palabra profética, siempre va a ser ahorita. So why did Jesus ¿Por qué Jesucristo ride a colt? se fue montado en un burro? So to understand a colt, Para poder entender lo que es un burro joven, a colt is a young male donkey which is less than 4 years of age. un colt, en otras palabras, significa en español potrillo, y no que significa un burro joven o un potro joven que tiene menos de 4 años a menos de edad. So again, it's a young male donkey or horse that is less than 4 years of age. Otra vez, un potro es un asno macho joven que tiene menos de 4 años de edad. This donkey or colt Este burro o potrillo had never been ridden. nunca ha sido montado antes. Jesus said, go grab me that new, Pero ride, that Jesucristo, new whip. Jesucristo les ordenó, dijo, ve y agárrame ese carrazo nuevo. Le dijo. The thing had never been ridden on. Esa cosa que nadie más se le ha montado. So he said, I want that new ride. Bring me that new donkey. So, tráeme ese carrito nuevo, tráeme a ese burro. I want that new car smell. Porque quiero ese olorcito nuevo, a carro nuevo. I love the smell of a new car. A mí me encanta ese olor a carro nuevo. And I'm not even kidding. If I could drive a new car once a month, I would. Y no estoy bromeando, si pudiera manejar un carro nuevo cada mes, yo lo haría. I just love the new car smell. Porque me encanta ese olor a carro And I nuevo. take it Jesus did too. Y yo digo que Jesucristo también, ¿no? Because he asked for the brand new car. Porque Él pidió un carro nuevo. And why did he ask for a brand new car? Is because he was going somewhere. ¿Por qué pidió un carro nuevo? Porque Él se dirigía hacia un lugar. But the question is, Pero la pregunta aquí, why el por qué, did Jesus ride a donkey? ¿qué Jesús se fue montado en un burro? Why did he ride a donkey? ¿Por qué montó un burro? How come he didn't ride a horse? ¿Por qué no se fue montado en un caballo? And that was Jesus. Es Jesucristo. You would have thought he showed up on a stallion horse. O sea, tú te imaginarías que se fue montado en un cemental, un caballazo. I was doing some research
on the most expensive horse. Estaba haciendo una búsqueda, un estudio, el caballo más caro There's just so many millions que of horses worth that they've sold before, worth millions. hay millones de caballos que el valor de cada caballo valía millones, era mucho dinero. Cars, I mean, they're worth millions. Hay carros que valen millones también. Boats worth millions. Botes, yates que valen millones. But here is a crazy part about the whole thing. Pero aquí es lo más impresionante y loco de todo esto. That I tried to look up the most expensive donkey. Que quise buscar en internet cuál era el burro más caro que había. What do you think I found? ¿Y qué crees que fue lo que encontré? There's really no expensive donkey. Que realmente no hay ningún burro caro. But that's what Jesus asked for. Pero eso es lo que Jesucristo pidió. That's what he drove. Es lo que Él montó. He drove a donkey. Lo que Él manejó. Él manejó un burro. Arabian horse. No era un caballo árabe. It wasn't a big old horse. No era un caballote grande cemental. He drove a donkey. Él se montó en un burro. So you see, when it's all about me, Si te pones a pensar, cuando todo el tiempo se trata de ti, when it's about you, o cuando se trata de ti, you want to show up on that stallion horse. siempre quieres llegar aparentando, impresionando en un caballote cemental. Impress. Quieres impresionar. You want people to see you. Quieres que la gente voltee y te mire. You want your ride, you'll wash it and, put some armor on the wheels. So, tú quieres llegar en ese carrazo para impresionar, robar las vistas de todos, lavarlo, ponerle armorón en las llantas. You want to make sure that you make a statement. Porque tú quieres llegar y hacer la mejor impresión, ¿verdad? That's when you show up on a stallion. Quieren que todos hablen de ti, pues tú llegas en ese cemental. But he didn't do that. Pero él no hizo eso. He didn't choose a horse. No eligió ese caballo. You see, a horse Un caballo is a symbol of majesty. es un símbolo de majestad. A horse is a symbol of power. Es símbolo de poder. A horse is a symbol of speed. Y un caballo es símbolo de velocidad. And also a horse is a beast of war. Pero también un caballo significa una bestia de guerra. But remember, Pero recuerden eso. Jesus is the Prince of Peace. Jesucristo es el príncipe de paz. He is the Prince of Peace. Él es el príncipe de paz. So he didn't want to show up Así que no quería llegar with something that symbolized con algo que simbolizaba guerra. and didn't want to show up with something that symbolized majesty and power. No quería llegar a algo que simbolizaba majestad y poder. Oh, he is the king. Aunque Él es el rey. He is the king, keep that in mind. Él es el rey, mantén eso en mente. But he chose to show up Pero Él eligió y escogió llegar cruising on a donkey. manejando un burro. Cruising slowly on a donkey. Paseándose despacio en un burro. That's how he showed up. Es así como Él se presentó. Something that was humble. Algo que era humilde. That's how he showed up on that donkey. Es por eso que Él eligió llegar en un burro. Down to earth. Algo que era sencillo. And that really highlighted who Jesus was. Sencillo y con los pies en la tierra. Eso es lo que exalta lo que Jesús es. Because he chose to ride a young donkey. Habla de quién es, porque Él eligió llegar en un burro. A young donkey that had never been ridden. Un burro joven que nunca más había sido montado. One that you have to break in. Uno que tenías que amoldar. One that you had to teach how to turn left. Uno que tenías que enseñarle cómo a girar a la One izquierda. how to teach how to turn right. Cómo girar a la derecha. One that you would have to teach to recognize your voice. Uno que tenías que enseñarle a que reconozca tu voz. That's what he chose. Es lo que Él eligió. And a few years back, Unos años anteriores, my family and I, we went on a trip with a couple of people. hace unos años atrás, mi familia y yo elegimos ir a un paseo It was probably about 8 of us, 10 of us, I don't remember. con un grupo de gente de 8 entre 10 personas, no recuerdo muy bien. One of the days we chose to go horseback riding. Y uno de los días elegimos ir a montar a caballo. So, we showed up.
Así que llegamos todos. There was different sizes of horses. Y había diferentes tamaños de caballos. You know, so right away there was a black one. Inmediatamente había uno negro que me impresionó. Bien grande. Oh man, I'm like, that's gonna be mine. En mi cabeza automáticamente, ese es el mío. But it happened to be that one of my brothers was with us. Pero sucedía que uno de mis hermanos iba con nosotros. And I had to take him back to where we were staying because his leg was, you know, he wasn't feeling too good. His leg was hurting. Da uno de mis hermanos y su pierna le estaba molestando y lo tuve que llevar de regreso a donde nos estábamos quedando. So I took him back. Así que lo llevé Everybody else stayed there. y todos se quedaron ahí eligiendo de los caballos. And when I came back, Así que cuando yo regresé, everybody was on their horse. ya todos habían elegido su caballo, estaban And it happened montados. to be that the one I wanted, Y pues, ¿qué pasa? Que el que yo quería, my youngest son had got it. mi hijo menor ya lo había elegido. At the time, I think it was probably 9 or 10, maybe. Yo creo que en ese tiempo mi hijo tenía como 9 o 10 años. And I just got scared. I'm like, there's no way. We've never been on a horse before. Como que me impresioné y me asusté un poco porque dije, "No, nunca había montado caballo antes. How can my son be on that huge beast? ¿Cómo es que mi hijo va a montar esa bestia enorme?" You know, so I talked to the people and they said, oh no, because it's a gentle. He'll be okay. Pero hablé con las personas que nos estaban acompañando a cabalgar y les pregunté sobre eso. Y me dijo, oh, no te preocupes, él es gentil. So I caballo looked es gentil. around and I'm like, where's my horse? Y pues miré a mi alrededor y les pregunté, pues ¿dónde está mi caballo? So it happened to be way in the back. There was one. Lo que sucede es que mi caballo estaba atrás, hasta el It medio. didn't look like no horse. Pero no parecía ningún caballo, It ¿no? looked like a donkey. No parecía caballo, parecía como un burrito. And I didn't want that donkey. Y pues yo en mi cabeza, yo no quiero ese burro. I mean, I wanted a big horse. Porque yo quería ese semental que había mirado, el grande, ¿no? They bring me that donkey. Y dije, pues ya me traen el burro. I'm not gonna get on that. Dije, yo no me voy a subir a ese caballo feo. Oh, that's all we got, you know? Y dije, pues es todo lo que nos queda, ni modo. I'm like, oh man, that sucks. Dije, pues como que, pues ya qué, ¿verdad? So anyways, I got on, you know? Así que pues me monté, no tuve de otra. You know, again, it was a ugly, in fact, it didn't even look like a donkey. It was like a half donkey and half something else. I don't Y know. pues la verdad es que está bien feo, parecía como mitad burro, mitad no sé qué, And I ¿verdad? remember his name. His name was Rodent. Ay, dijo, pues ya me acordé el nombre, parecía, su nombre era como Rata. Rodent. Yeah. I mean, I guess Rodante. the name says it all, right? A mí el nombre lo dice todo, parecía una rata con 4 patas. So anyways, you know, we took off and it was one of the best times we've ever had as a family. Pero ya pasé de eso y ya nos enfocamos y pasamos el mejor tiempo de nuestras vidas. But the point of this Pero el punto de todo eso que les estoy was platicando, as we were riding, ya como íbamos a cabalgando, and I'll share something about me in case you didn't know. y voy a compartirles algo sobre mí que tal vez no saben. I love Western movies. A mí me fascinan las películas del oeste, My father used to love cowboy movies, Western movies. las películas de vaqueros. A mi papá le encantaban ese tipo de películas And I también. think that's why I started liking those. Y yo creo que por eso a mí me encantan también las There's películas de a show vaqueros. that I love to watch, De hecho, hay un show que me encanta ver, which is called Bonanza. que se llama Bonanza. I love to watch it. Y me encanta ver. And a lot of times I even tell my wife, man, I think it'd be cool if we could live in those days. A veces le digo a mi esposa, me meto tanto que le digo, ay, estaría medio suave vivir en esos tiempos, ¿verdad? You know, it's just a total different lifestyle. Porque es un estilo de vida totalmente diferente. So anyways, as I was riding this half donkey, half horse, half whatever it was, Otra vez volviendo a la cabalgada que estaban montando ese caballo que estaba cruzado no sé con qué, ¿verdad? I was riding Rodent. Estaba montado en esa rata. I remember Bonanza. Me acordé de Bonanza, ¿verdad? I felt like one of them. Y me sentí como uno de ellos. So I started doing what they would do. So, comencé a hacer lo que ellos hacían. So what would they do? Pues, ¿qué hacían? They would start doing, Y empezaban a hacer sonidos, ¿verdad? Al caballo. and they would kick their legs to make the horse go faster. Y le pegaban al caballo con sus botas para que empezara a correr más rápido. Guess what? Out of my surprise, ¿Y qué sucede? Para mi gran sorpresa, that half Rodent took off. ese medio rata se va a toda It prisa. listened to that command. Y él escuchó ese mandato que le estaba dando. It had been trained. Porque ya estaba entrenado para I'm eso. like, whoa. Y pues me sorprendió y pues que se agarra, ¿verdad? Y se It va. was just so amazing how a beast could
could be trained. Es tan asombroso como una bestia puede ser entrenada. And as we were going, my wife started doing the same thing, and she got in front of me, and we started, having fun. Era como íbamos y nos cabalgando y mi esposa hizo lo mismo y pues nos íbamos divirtiendo también, ¿verdad? Until our guy kind of, was looking at us and started giving us some mean faces, trying to tell, hey man, you guys slow down. Hasta que el guía que nos llevaba, el que nos iba guiando, ¿verdad? La persona de los caballos, nos empezó a mirar como de mala manera. Dijo, hey, como que ya cálmense, ¿no? Y bájenle a la velocidad. But in order for us, even my son, who was really young at the time, was on the biggest horse. Hasta en ese tiempo, que hasta mi hijo cuando estaba montado en esa bestia grande, ¿verdad? Before we were able to ride those horses, somebody had to train those horses. Antes de que nosotros pudiéramos montarnos a ellos, alguien tuvo que entrenar esos caballos. You see, when we accept Christ in our life, Así igual, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, we don't know how to hear His voice. nosotros automáticamente no sabemos escuchar su voz. We don't know how to follow Him. Nosotros automáticamente no sabemos seguirlo. He needs to teach us how to follow Him. Él necesita enseñarnos cómo seguirlo. He needs to teach us how to learn to recognize His voice. Él necesita enseñarnos cómo poder reconocer su voz, How to know His voice. cómo conocer su voz. That's why Es por eso He wanted que Él quería. that donkey, that young donkey Es por eso que Él quería a ese burro joven, that had never been ridden on. que nunca nadie más antes lo había montado. Jesus is teaching us Jesucristo nos está enseñando a principle here. un principio muy importante. Don't let where you are Que no dejes el donde estás ahorita, change who you are in Christ. cambie quién eres tú en Cristo. Again, don't let Es decir, otra vez, no dejes where you are el donde te encuentras ahorita, change who you are in Christ. cambie quién eres tú en Cristo. I was sharing this with my wife yesterday. Estaba compartiendo esto con mi And esposa el this día de is ayer. so true. Y esto es tan verdadero, es tan cierto, True richness que la verdadera riqueza is not determined no se determina by how much you have, por el cuánto tienes, but by how little pero por el qué tan poco you need. tú necesitas. Jeez, come on now. Again, true richness Otra vez, la verdadera riqueza is not determined no se determina by how much you have, o no depende de qué tanto tienes, but by how little you need. pero el qué tan poquito necesitas. When you are really rolling with Jesus, Cuando realmente tú sigues a Jesucristo, you don't need a whole lot tú no necesitas de veras mucho to be happy. para poder ser feliz. You see, the Apostle Paul said it best. Dijo, el apóstol Pablo lo dijo mucho mejor. He said, Él lo dijo, regardless in whatever state I am, independientemente de cómo me encuentre I've learned o cómo me sienta, yo to aprendí be content. a estar contento. I've learned to make it. Aprendí a hacerlo. Why? Because I depend and trust in God. Aprendí a ser así. ¿Por qué? Porque yo dependo y confío en Dios. I've learned when I have money to go and have a steak and lobster, Paul says, He aprendido que cuando tengo dinero, he aprendido a ir a comer una carne, un trozo de carne, una langosta buena, dijo Pablo, he said, and enjoy it y disfrutarlo. with a nice cold Coke. Y disfrutarlo con una soda bien fría. And after a nice dessert, Y después un postre bien rico. maybe a chocolate lava cake. ¿No? Tal vez un chocolate un pastel de chocolate, ¿no? But I've also learned Pero también aprendí to look at the 99-cent dollar menu en mirar el menú que está en ese restaurante de 99 centavos. at Taco Bell, En el Taco Bell, Burger King, the Whopper for 99 cents, o en el Burger King, poder ir a comprar una hamburguesa de 99 or centavos, Jack in the Box, o en el Jack in the buy a Box, Jumbo Jack for 99 cents. comprar una de sus hamburguesas por 99 centavos. I don't know if they're still 99 cents. Ya subieron. No sé si todavía valen eso, pero creo que ya subieron, ¿no? But Paul said, I've learned Pero en otras palabras, Pablo dijo, yo he aprendido to be content and to trust in God
with much and with little. El estar contento y confiar en Dios cuando tenga mucho y cuando tenga poco. Money cannot dictate whether I'm going to serve God or not. Porque el dinero no puede dejar que dicte el que si sirvo a Dios o no. We cannot let money drive us. No puedo dejar que el dinero me controle. Again, Jesus said, I want the donkey. Otra vez Jesucristo dijo, yo quiero al burro. I was sharing again with my wife yesterday. Otra vez estaba compartiendo con mi esposa el día de ayer. We know some people, and business people, Conocemos a mucha gente de negocios, that the first time que la primera vez that when I met them, cuando yo los conocí a ellos, they're wearing sweats, windbreakers, ellos estaban vestidos con pantalones de invierno así flojos y no sweater, cómodos, tennies, suéter, pants y no tenis, but yet pero aún así billionaires. ellos eran billonarios. We see when you know who you are, Así que cuando tú sabes quién eres, you don't have to try to tell people tú no necesitas decirle a nadie quién eres, because you know who you are. porque tú estás seguro de quién tú These eres. people don't show up wearing Louis Vuitton, wearing whatever. Esta gente billonaria no llegó impresionando vestiéndose con relojes o ropa de marca de Louis They Vuitton, don't need us tell nobody or show anybody. porque ellos no están interesados en mostrarle al mundo o en enseñarles al mundo They know de who they are. quiénes son, porque ellos saben y están seguros de quién That's son. what Christ wants us. Así es igual que nosotros. Cristo quiere que nosotros We must know who we are. sepamos And Jesus chose a donkey quiénes somos. to show Y humility. Jesucristo eligió un burro para enseñar He humildad. chose a donkey that was tied up, that was in bondage. Eligió un burro que estaba atado, obligado. So he has chosen me, who I was at one point tied under bondage. Él así igual eligió a ti y a mí, que en un punto estuvimos atados, obligados. Because that is who he wants. Porque Él es lo que Él quiere. Regardless of how we feel. Independientemente de cómo te sientas. Regardless if we feel that we have it or we don't have it all together, Independiente de cómo sentamos de que si tenemos todo en orden o no. he wants us to call upon him. Él quiere que llamemos y dependamos. Because he wants to ride with us. Porque Él quiere He acompañarnos. wants to ride that donkey. Él quiere estar con nosotros y montarse en ese burro. That's what he wants. Porque es lo que Él And we must show him debemos demostrar. and let him. Y dejarlo. Jesus didn't show up Jesucristo no llegó on a high horse. en un caballo semental. He showed up in a donkey, Él llegó en un burro. a sign of humility. Que es una gran señal de humildad. Jesus' confidence was on his Father Porque and not on his ride. Porque la confianza de Jesucristo estaba en Dios y no en lo que Él tenía o en lo que Él llegó montado. See, we have it all mixed up. Estaba en su Padre. Tenemos todo lo tenemos revuelto. We Estamos have it all equivocados. mixed up right now. Estamos bien mal You ahorita. see, right now, women Si ahorita las mujeres muy a menudo se impresionan o se dejan llevar by what the man is driving, por lo que el hombre tiene o maneja. when that is just so backwards. Cuando de verdad eso está totalmente al revés. ¿verdad? Instead, they should be looking to what drives the man. Porque en lo que realmente se deberían de fijar es qué es lo que motiva o controla a ese hombre. Or it is, even the opposite, the woman, or the man, when he looks at what the woman drives. O igual el hombre cuando se impresiona con una mujer, como qué es lo que trae o qué tiene, The ¿verdad? man should be looking at what drives a woman. En vez de fijarse lo que la mujer tiene o qué maneja, debería de enfocarse qué es lo que motiva a esa But we just mujer. have it so mixed up. Pero simplemente estamos tan enredados, tan equivocados en eso. Jesus was saying, I don't want you to look Así que, at what he drives así que Jesucristo dice, no quiero que mires en lo que él o ella maneja. or what she drives. Look at what drives them. Fíjate en lo que los motiva, por qué viven. See if whatever drives them is pleasing to God. Fíjate que lo que los motiva o por lo que viven se alinea con Dios o complace a Dios. See if that is godly. Fíjate si eso es de Dios. See if that is going to be something that is going to roll well in your relationship. Fíjate si eso va a ir bien con la relación que van a tener.
don't see what they drive. No te fijes en lo que manejan. The horse represents power and majesty. El caballo representa el poder y majestad. It represents incredible speed. Representa una velocidad increíble. Es But rápido. here's the cool thing. Jesus is not in a hurry. Pero esto es lo más impresionante de que Jesucristo no tiene prisa. Jesus is not in a hurry. No va apresurado. When you pray to God, He never comes running. Cuando tú oras a Dios, Él nunca llega apresurado. Because God is never in a hurry. Porque Dios nunca está apresurado. Now just roll with me on this. A ver, acompáñame en esto, ten paciencia. You will never hear God panic. Porque nunca escucharás a Dios entrando en pánico. If you do hear God in panic, Y si lo has escuchado en pánico, we are in serious trouble. estamos en serios problemas. We are in serious De trouble. veras estamos en serios problemas. He knows everything. Porque Él lo sabe todo. God is present. He's everywhere. Dios es omnisciente. He is God Está who donde quiera. knows it all. Es Dios que lo sabe todo también. So He's never in a hurry. Así que nunca está apresurado. Now this is where I'm going. A esto me dirijo. Now hurry is of the devil. El estar apresurado es del diablo. I'm sure you never heard that before. Let me tell you why. Sé que nunca has escuchado eso, pero déjate digo por qué. When you are in a hurry, Cuando estás apresurado, something starts to happen in you. algo comienza a suceder en ti. You start to get a little moody. Como que te pones de malas. You start to lose patience. Pierdes la paciencia. But hold on, patience Pero otra vez, espérate, la paciencia is one of the fruit of the Spirit. es uno de los frutos del Espíritu Santo. So the opposite, when there's no patience, you're in a hurry, you start to say stuff that hurts other people. Así que lo contrario, cuando estás apresurado y no tienes paciencia, comienzas a decir cosas que lastiman a alguien. You're upset. Estás molesto, You're mad. estás enojado. You start doing your horn on your car. Hurry up. Empiezas a pitarle a la gente en tu carro, apúrate. Road rage comes. Cuando estás enojado y no quieres pelear en la calle. Again, Jesus chose a donkey Otra vez, recuerda, Jesucristo eligió un burro just to cruise. para solamente pasearse, To cruise the new whip. para pasearse en su carrito nuevo. That's what Jesus chose. Es lo que Jesucristo eligió. Patience is a fruit of the Holy Ghost. La paciencia es el fruto del Espíritu It's Santo. the fruit of the Spirit of God being with us Es el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros when hurry tries to come out and get the best out of us. cuando la apresuro quiere tomar control y apresurarnos. When you're in a hurry, you get snappy. Cuando estás apresurado hasta te pones como rezongón. You say offensive things to people, Ofendes a gente muy fácil. regardless who it is, No importa quién sea, whether you know them or not, los conozcas o no, because you're in a hurry. porque estás tan apresurado y no te das cuenta. But yet, again, Jesus chose a donkey. Pero otra vez, recuerden, Jesucristo eligió a un burro. How can God be late? ¿Cómo es que Dios puede llegar tarde? He is time. Si Él es tiempo, Yet, He is not subject to time. pero aún así Él no está atado al tiempo. He is the God Él es el Dios who was, quien fue, who is, quien es and is to come. y está por Jesus, venir. come on now. That is the God we serve. Él es el Dios al que le servimos. And my time is up. Se acabó mi You're tiempo. going to have to wait till next week. Sí, tendrás que esperar hacia la otra You're going to semana. have to return next week Así que regresen, acompáñenos la siguiente semana because we're not done. porque no hemos terminado. We're just starting Acabamos de comenzar this subject, new whip. este nuevo tema del carro nuevo.